Buenos días a todos. Vamos a presentarnos. Nosotros vamos a compartir una comunicación que se denomina Reflexiones sobre un escenario de investigación para estudiantes del profesorado de matemática. Las autoras somos Kiner Fabiana, Viñate María Amelia y Martínez Natalia, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. El objetivo de nuestra comunicación es poder compartir una tarea que implementamos con estudiantes del profesorado de matemática, estudiantes del segundo año del profesorado, en el marco de una asignatura que se llama Taller de Álgebra de Cálculo, y que lo que vamos a presentar en esta comunicación en particular es cómo justificamos esa tarea de distintos marcos teóricos, de distintos referentes que elegimos. Uno de ellos es la educación matemática crítica, otro es la modelización matemática como estrategia pedagógica, y finalmente el concepto de potencial matemático de una consigna, que vamos a hacer referencia especialmente cuando reflexionemos acerca de la implementación de esta propuesta y cómo se podría llegar a modificar para mejorar. Bien, en relación con el encuadre teórico de la tarea que planteamos, vamos a recuperar algunos conceptos que fueron claves para nosotros. Por un lado, desde el punto de vista de la educación matemática crítica, el concepto de significados, que lo plantea su principal referente, que es Oles Comó, y que hace referencia justamente a interpretar el aprendizaje como un tipo de acción. Un tipo de acción en la que el estudiante tenga que tomar decisiones, tenga que llevar a cabo elecciones, determinadas elecciones justamente para poder actuar, y pensar en los antecedentes y el porvenir de la persona, que en este caso sería de los estudiantes, al momento de pensar y diseñar las tareas. Otro de los autores que tuvimos en cuenta es Ley, 2014, en relación con el concepto de modelización matemática y cómo partir de una situación extra matemática, una situación relacionada con la vida real, para poder matematizar, para poder llevar a cabo el planteo, el desarrollo de un modelo matemático y estudiar esa situación, dar respuesta a las preguntas planteadas. Y esto es lo que le vamos a proponer a los estudiantes, justamente mediante el uso de tecnologías digitales, y también vamos a hacer uso de materiales concretos. Finalmente, en relación con otro de los textos que consideramos, que es Rodríguez, 2017, hacemos uso del concepto de potencial matemático, que hace referencia precisamente a las posibilidades que da una determinada tarea de poder explorar y poder argumentar. Y cómo podemos hacer, con la tarea que vamos a comentarles, cómo podemos hacer para mejorar justamente el potencial matemático de esa tarea. Ese va a ser uno de los objetivos de nuestra comunicación. La actividad se desarrolló durante el segundo cuatrimestre del año 2019 con alumnos de la materia Taller de Álgebra y Cálculo que se encontraban cursando de manera simultánea la materia Álgebra Lineal 2. Bien, las docentes a cargo, ¿sí? María Amelia Viñati, Fabiana Kiener y Natalia Martínez. La actividad se realizó en forma grupal, ¿sí? En distintos grupos, en 3 grupos, y se realizó en la sala de informática de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Previo al desarrollo de la actividad, se le solicitó a los estudiantes que trajeran, ¿sí?, los siguientes materiales: 2 rollos de papel higiénico, elementos de geometría, tijera, trincheta, cinta adhesiva, palitos de brochet, cartón. A continuación, presentamos la tarea diseñada e implementada con los estudiantes. A un cinguero le solicitan la instalación de un caño cilíndrico para la salida al exterior de un extractor. El techo de la casa es de chapa y tiene una inclinación de 60 grados respecto del cielo raso. La instalación debe ser tal que se restrinja al mínimo la separación entre la apertura realizada en la chapa y el pasaje del caño por ella. Este problema se obtiene de una modificación a partir del planteado en Pochul en su libro La modelización matemática, marco de referencia y aplicaciones. El problema original se encuentra expuesto ahí en la diapositiva y enunciaba establecer un método para realizar un patrón de corte
en cubiertas de chapa para la salida de caños y tuberías. Entendemos que el patrón de corte debe ser óptimo en el sentido que se restrinja al mínimo la separación entre la apertura realizada en la chapa y el pasaje del caño o tubería por ella. En todos los casos, fundamentar la respuesta a través de un estudio matemático propio en lugar de buscar únicamente la información en Internet o bibliografía especializada. La primera tarea propuesta a los estudiantes tuvo como objetivo que utilicen material concreto, rollos de papel, cartón, elementos de geometría, para la resolución del problema, habilitando que los alumnos validen supuestos respecto al corte. Dados los materiales en la maqueta, la primera simplificación de la situación es considerar una chapa lisa. En las imágenes que pueden observar, ¿sí? Vemos bien cómo los estudiantes construyeron las maquetas, ¿sí? Con las cajas de cartón, por eso la primera simplificación es suponer la chapa lisa, ¿sí? Bien, cómo cuentan con elementos de geometría a la hora de realizar esa maqueta. En las próximas imágenes lo van a poder ver, justamente para poder cumplir con lo solicitado, que la inclinación del techo sea de 60 grados, ¿sí? Y finalmente lograron a construir las maquetas que estarían reflejando la situación planteada en el problema inicial. En la tarea 2 se propone a los estudiantes que identifiquen las características del corte realizado. Para poder realizar la actividad, los estudiantes no solo recurrieron a contenidos que habían sido abordados en el taller, sino también a nociones trabajadas en matemática básica, álgebra lineal 1, geometría, como ser semejanzas de triángulos, trigonometría, ecuaciones canónicas de las distintas cónicas. Y cabe destacar que el fuerte apoyo para poder reconocer esos patrones de corte fue la maqueta que habían diseñado, ¿sí? Y a partir del cual habían tenido esa experiencia de poder construirla, ¿sí? En la tarea 3 se le propone a los estudiantes que realicen la construcción en GeoGebra utilizando la vista gráfica 3D, de modo tal que en la vista gráfica pueda observarse el corte realizado. Cabe destacar en este punto que si bien los estudiantes, ¿sí?, venían trabajando con GeoGebra en el desarrollo de la materia del taller de álgebra y cálculo, no habían trabajado con la vista gráfica en 3 dimensiones, pero sin embargo pudieron hacer uso de la misma sin inconvenientes, favoreciendo al desarrollo de nuevos contenidos en la materia de álgebra lineal 2. Una materia que cursan en simultáneo con el taller y en la que se trabaja con superficies, entre ellas las cilíndricas, curva directriz y generatrices, utilizadas para generar en GeoGebra las superficies y sus secciones y trazas que fueron exploradas en la vista 3D en este caso, como pueden ver en esas imágenes. En la tarea 4 se propone a los alumnos, ¿sí?, que generalicen la situación a un techo con una inclinación, ¿sí?, cualquiera, bien, general. El Singuero desea que el patrón de corte realizado le resulte útil para otras obras en las que el caño sea cilíndrico. ¿Puede modelizar la situación para simplificarle su trabajo? En todos los casos fundamenta la respuesta a través de un estudio matemático en lugar de buscar únicamente información en Internet o bibliografía especializada, ¿sí? Cabe destacar que los alumnos acá ya estaban motivados con la construcción que habían hecho en GeoGebra en la tarea 3, y por lo tanto hicieron uso de deslizadores, ¿sí?, para el ángulo de inclinación del techo, ¿sí? También utilizaron deslizador para el diámetro de la tubería, y de esa manera pudieron ir variando la inclinación, ir viendo cómo variaba en ese caso el corte
en función del ángulo de inclinación de la cubierta. Una vez finalizadas las consignas anteriores y realizada la puesta en común de las mismas con los distintos grupos, se invitó a los estudiantes a completar un formulario de Google con las siguientes preguntas. ¿Cuáles crees que fueron los objetivos de la actividad desarrollada en la clase de hoy? ¿Qué opinas sobre la dinámica llevada a cabo? Aspectos positivos, negativos, valoración personal. ¿Qué te llevas de la actividad que realizamos hoy? ¿Qué nociones matemáticas estuvieron involucradas en el trabajo? ¿Qué papel jugó el software en relación con la actividad propuesta? ¿Qué otras preguntas podrían dar lugar a un problema considerando el mismo contexto? Espacio para sugerencias o críticas constructivas. Creemos que es importante la realización de preguntas metacognitivas y la discusión en clase en torno a las respuestas de los estudiantes, especialmente considerando que se trata de alumnos del profesorado en matemática. Es por ello que nos parece conveniente la incorporación de espacios de intercambio en relación con este tipo de preguntas de segundo plano, no solo porque ayudan a reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, sino también porque resultan formativas desde el punto de vista del conocimiento para la enseñanza de futuros docentes. La tarea fue analizada desde la perspectiva de Mabel Rodríguez. En su trabajo, ella propone valorar una consigna en función de la riqueza que podría vivenciar un estudiante al abordarla. Para hacer esta valoración, Rodríguez, en su libro Perspectivas metodológicas en la enseñanza y en la investigación en educación matemática, del 2017, se refiere al potencial matemático de una consigna como a las posibilidades de exploración que la consigna habilita o no, y a las posibilidades de argumentar sobre la validez de la resolución o de la respuesta. La autora destaca que la posibilidad de exploración y argumentación le permitirá al estudiante tomar decisiones, reflexionar sobre los resultados obtenidos para sostenerlos o descartarlos, argumentando el porqué. De esta manera, su trabajo en el aula se asimilaría al de un matemático. De acuerdo, ¿sí? También de acuerdo a que en ese mismo libro, la autora sí destaca que respecto a las posibilidades de exploración hay a su vez dos cuestiones que entendemos que la favorecen. Una, que la consigna admita diferentes caminos de resolución, y la otra, que la consigna no incluya pasos a seguir. Es decir, que no esté pautado lo que el estudiante debe ir resolviendo, de qué manera y en qué momento. Atendiendo a estas cuestiones planteadas por Mabel Rodríguez en su libro, consideramos que las consignas 1 y 2 no favorecen la exploración sobre la posibilidad de realizar diferentes tipos de corte y anticipan la existencia de la solución. Es por ello que frente a este análisis proponemos la siguiente mejora de la actividad. A un cinguero le solicitan la instalación de un caño para la salida al exterior de un extractor. La instalación debe ser tal que se restrinja al mínimo la separación entre la apertura realizada en la chapa y el pasaje del caño por ella. Con las condiciones dadas, ¿es posible realizar el corte? Explica. Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿qué forma debe tener el corte realizado? Hay más de una posibilidad. Explica y fundamenta tu respuesta, caracterizando el o los tipos de cortes posibles. Elige una posible solución y construye una maqueta que represente la situación planteada con los materiales disponibles. En el caso que la respuesta anterior haya sido negativa, ¿qué condición debería modificarse para que el corte se pueda realizar? Realiza las modificaciones que creas necesarias y construye una maqueta que represente la situación planteada con los materiales disponibles.
Acá cabe destacar, ¿sí?, que las tareas que fui enumerando como tarea 1, tarea 2, tarea 3 y tarea 4, se le fueron presentando al grupo de estudiantes de a una por vez. Es por eso que consideramos que este tipo de propuesta habilitaría la posibilidad de exploración de los estudiantes. Bien, como a modo de reflexiones finales, ¿qué cuestiones rescatamos, digamos, de nuestra propuesta y de esta comunicación en particular? Por un lado, que tuvimos en cuenta la preocupación por construir significados en educación matemática desde el punto de vista teórico en el cual nos posicionamos, o sea, atendiendo al hecho de que los estudiantes son futuros profesores de matemática y considerando las definiciones que planteamos al principio acerca de la educación matemática crítica sobre cómo interpretamos el concepto de significado, ¿no? Hicimos una propuesta en la que los estudiantes tenían que tomar decisiones, llevar a cabo acciones y se trataba justamente de una tarea que no era rutinaria, que tenía características de abierta y que se llevó a cabo por medio de la modelización matemática, utilizando tanto tecnologías digitales como materiales concretos, justamente para la elaboración de la maqueta. También hicimos la propuesta de atender a preguntas metacognitivas, que también lo consideramos importante al momento de pensar en la formación de futuros docentes, y creemos que el hecho de haber reflexionado, de haber llevado a cabo una reflexión a posterior, digamos, después de haber implementado la propuesta, dio lugar a mejoras sobre las consignas en el sentido que plantea Rodríguez acerca del potencial matemático, digamos, teniendo en cuenta las posibilidades de exploración y argumentación que la tarea habilita. En este sentido, creemos que la propuesta atiende a los objetivos que nos habíamos planteado y se puede justificar y fundamentar desde el marco teórico en el cual nos posicionamos. Esta es la bibliografía que hemos considerado y muchas gracias por su atención.